Bendiciones. Gloria. Bendiciones, familia. Espero que se encuentren bien en esta tarde. Déjenme respirar un ratito. Le damos gracias al Señor porque estamos en este quinto día de campaña, donde sé que ya Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Y Dios quiere hablarnos hoy en esta tarde. Pero primero vamos a orar. Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Amado Dios, te damos gracias por reunirnos hoy en esta tarde. Bendecimos y honramos tu nombre, Señor. Declaramos, Señor, que abres nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Declaramos también que somos, Señor, esa buena tierra donde la semilla cae, Señor, y da fruto. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra marque un antes y un después en esta vida, no que sea algo que oigamos y así como lo oímos, lo desechemos o lo olvidamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para compartirle, primero dígale al que tiene a su lado, bienvenido a Emaús. Por si no lo escuchó, bienvenido a Emaús. Emaús tiene un significado. Diga conmigo, fuente caliente. Pero vamos, un poquito más de ánimo. Emaús, fuente caliente. Es un lugar también, así como una fuente medio termal, también está escrito. Es un lugar de retiro, donde nuestro corazón puede volver y va a arder nuevamente. Y es algo que ha estado en las iglesias, en todos en realidad, y es que una de las razones es que ha llegado mucha frialdad, apatía e indolencia en el cuerpo de Cristo. No tan solo frente al hermano que tienes al lado, sino a Dios mismo. Que ya las cosas de Dios como que están en segundo plano, que buscar de Dios es una opción, no una necesidad. Que venir a la iglesia, yo elijo si vengo a la iglesia, claramente usted lo elige, porque todos tenemos el libre albedrío. Venimos o no venimos, tenemos el poder de la decisión. Pero usted sabe y yo sé que cada vez que nos reunimos y buscamos de Dios, algo tiene que acontecer y algo pasa en nuestras vidas. Pero ojo a esto, se ha estado hablando mucho de que Dios quiere que salgamos de la cueva, que Dios quiere que nuestras vidas sean transformadas, ¿verdad? Pero hay algo muy importante y es que Dios no puede hacer algo sin que usted le dé el permiso. Es decir, no puede ocasionar nada de lo que este lema está dicho y declarado, sal fuera sin vendas ni sudarios, si nosotros no lo queremos. Es cortita y sencilla la cuestión. En nosotros está el poder del querer como el hacer. Pero hoy yo quiero darte las razones por las cuales vale la pena o es conveniente salir de cada situación. ¿Cómo sé que nosotros estamos, o cómo sé que alguien está en una cueva o en un lugar encerrado o algo así? Sucede que muchas veces nos quedamos estancados en situaciones que vivimos. Nos quedamos estancados en duelos, nos quedamos estancados en pérdidas, nos quedamos estancados en rupturas de relaciones, de amistades, de muchas cosas. Nos quedamos estancados como si estuviéramos caminando libremente, pero estuviéramos presos por dentro. Y como nuestro cuerpo necesita libertad, también el alma necesita libertad y el espíritu. Porque cuando nuestro espíritu y nuestra alma no están bien, nuestro cuerpo lo va a manifestar. A usted cuando no está contento, no le dan ganas de saltar en una pata por ahí o de andar haciendo cualquier otra cosa, porque su alma está contenta. Pero si su alma está mal, su cuerpo va a andar mal y no le va a doler nada, no le duele ni siquiera la cabeza, pero está desganado, está desanimado, no tiene ganas ni de levantar la cuchara. Y eso sucede cuando hay problemas en el alma, pero también hay problemas en el espíritu. ¿Cómo yo sé que no estoy bien espiritualmente? Cuando yo no quiero saber nada de Dios.
Cuando yo sé que Dios existe, que Dios se manifiesta, que Dios obra en cada vida que le da lugar, pero yo me he cerrado tanto a la gente y al mundo que hasta a Dios le he puesto un stop. Como sé que el espíritu está en una cárcel cuando no hay deseos ni ganas ni de orar, ni de buscar de Dios, ni de leer la Biblia, ni de nada. Básicamente, un muerto viviente. Y yo quiero que allí me acompañe al libro de Lucas, el capítulo 24, versículo 13. Que lo tenga ahí a mano. Pero antes de leerlo, yo quiero comentarle algo. Ese versículo tiene titulado En el camino a Emaús. Sabe que siempre nosotros, como seres humanos, necesitamos un propósito, un sentido de vida. Si yo le preguntara a usted, ¿por qué vive? ¿Cuál es su respuesta? No me la dé a mí, respóndasela a usted. ¿Cuál es su propósito en esta tierra? ¿Cuál es el sentido para que usted siga viviendo? ¿Por qué cree que Dios lo tiene aquí vivo, de pie, pudiendo haberse usted muerto quizás hasta incluso en el vientre de su mamá, en un accidente o en cualquier otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué crees que estás vivo? Y tenemos que replantearnos esto del sentido, del propósito que Dios nos ha entregado. Porque si usted no tiene propósito y no tiene un sentido, no le va a importar nada y va a permanecer en cualquier sea la cárcel, la cueva o llámelo como usted lo quiera. No va a tener razón para salir, porque no hay nada que lo espere afuera. Sucedió que una vez, no sé cuántos han leído un poco de historia, yo creo que sí. ¿Se acuerdan de Hitler, ese loco, el nazi, que hizo los campos de concentración allá en la Alemania y que metió a todos los judíos habidos y por haber? Entre ellos había un hombre que se llamaba Viktor Frank, un psiquiatra. Dice que él fue metido con toda su familia a ese lugar, pero a toda su familia lo mataron y él es el único que quedó vivo. Y él veía cómo la gente que perdía el sentido de la vida básicamente se echaba a morir él solo. O sea, venían los soldados, venían los guardias y lo demás a apalearlos y ellos no se defendían. Aquí una nota entre paréntesis. ¿Cómo usted sabe que está mal cuando frente a cualquier cosa del enemigo usted no presenta defensa? Básicamente se está entregando en bandeja, usted solo, yo sola. No hace falta que el diablo haga una gran encrucijada para atraparte, uno se entrega en bandeja por sí solo. Diablo, ¿querés destruir mi familia? Bueno, sí. ¿Querés destruir mi matrimonio? Bueno, yo no voy a poner nada de empeño para que no lo hagas. Retomando el tema, cerrando paréntesis. Este hombre dice que todos allí se entregaban a morir. Pero él le llegó la noticia de que toda su familia había sido asesinada y él era el único que estaba vivo. Él no tenía razón para vivir. No le esperaba una esposa, no le esperaba un hijo, no le esperaba a nadie allá afuera. Pero él creó una idea en su cabeza y dijo, yo tengo un libro por escribir. Y esa va a ser mi razón para vivir. Ese va a ser el sentido de mi vida. Un libro, algo tan insignificante que usted lo agarra y por ahí lo prende fuego. Pero él dijo, mi sentido de vida va a ser escribir un libro. Y esa es la razón por la cual yo voy a poner defensa y voy a hacer todo lo posible para sobrevivir, porque me espera un libro por escribir. Entonces se agarró de esa realidad para él e hizo todo lo posible y fue uno de los sobrevivientes de los campos de concentración. Y de allí salió y escribió un libro. Y es lo que yo te estoy relatando aquí brevemente porque ese libro tiene como 200 páginas. Búsquelo por ahí. Se llamará El hombre y el sentido de la vida, de Viktor Frank. Por si piensa que le estoy mintiendo.
Entonces, como te comentaba, si nosotros no tenemos una razón para vivir un sentido, si nada te espera afuera, no vas a tener razón para salir. El martes escuchábamos por el pastor que Jesús no entró a la cueva a resucitar a Lázaro. Jesús no se metió allí, Él dio la orden desde afuera. Él lo estaba esperando de afuera, ¿verdad? Entonces, Lázaro más o menos, no le voy a decir la edad certera porque no la sé y le estaría mintiendo. Póngale que tenía 35 años, ya había vivido su vida un poco, ¿verdad? Le faltaba mucho por qué vivir, pero tenía su vida ya hecha. Era el hermano de Marta, de María, el amigo de Jesús. Tenía su reputación. Pero cuando Jesús lo esperaba afuera, entonces, ¿cuál era el sentido para que Lázaro resucitara? ¿Cuál era el sentido de su resurrección? Y aquí a conclusión personal, ahora el sentido para Lázaro iba a ser Jesús, porque él podía fácilmente quedarse ahí adentro, ser un muerto más registrado, pero fue un milagro de resurrección. Él dejó de ser solamente Lázaro, el hermano de Marta y de María, para convertirse en Lázaro, el milagro de Jesús. Porque ya todos aquellos que lo veían caminando después de la resurrección, no le dijeron, vos sos el amigo de Jesús, vos sos el hermano de Marta, de María, no. Este es al que Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora ya la reputación de Lázaro no era la misma, es decir, él desde que salió de esa cueva comenzó a vivir otra vida bajo su misma identidad. ¿Y qué quiero decirte con esto? Si Jesús no es la razón para tu vida, no lo va a hacer ni tu familia ni nada más. No te figure esto un ratito en su cabeza. Estaba Lázaro en la cueva, Jesús estaba más adelante porque él da la orden, ¿verdad? Las hermanas, pónganle que estaba por aquí, y la gente estaba más atrás. El que estaba primero era Jesús. Si Jesús no era el sentido de vida para Lázaro, no lo iban a hacer sus hermanas y mucho menos la gente. Entonces hay gente que se agarra de, yo voy a seguir viviendo por mis hijos, yo voy a vivir por mi esposo, por mi esposa, pero cuando no están o algo les sucede, se echan a morir, ¿verdad? ¿Ha escuchado algún caso así? Entonces la esperanza o el sentido de vida tiene que ser Cristo, porque a Él jamás usted lo va a enterrar, jamás va a ir a su velatorio ni nada por el estilo. Él siempre va a permanecer. Entonces, ahí donde estás, comienza a meditar por un rato. ¿Cuál es el sentido verdaderamente de vida? Porque yo hoy tengo un propósito y es predicarte la palabra de Dios. Y de aquí, después salgo y me voy a mi casa. Cumplí con mi propósito. ¿Cuál es el tuyo hoy, aquí, en este lugar? Venir a escuchar, saber que tu vida puede ser transformada con una palabra, o simplemente vine, escuché y me fui. Que dije al principio, en tus manos está. Puedes entrar al camino de Emaús para que tu corazón vuelva a ser enardecido, o directamente seguir en la cueva, normal, tranquilo, relajado, pero ya sabes que el motivo por el cual puedas estar allí es porque no tienes un propósito definido, porque no tienes un sentido, no tienes algo que te espere, por lo cual tengas que luchar y pelear. Y ahora sí vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Es un poquito largo porque tiene todo el contexto de la historia. Vamos a leerlo hasta el 35, pero se lo voy a leer un poquito rápido. Dice así, empezamos desde el 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y algunos fueron de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos le contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Para resumirte, estuvo muy larga, ¿eh? Jesús ya había resucitado al tercer día, solo que se había aparecido a unos cuantos. Y de camino a Emaús iban estos dos hombres. Iban caminando un poco decepcionados y tristes porque Jesús iba a redimirlos, iba a salvarlos, a restaurarlos. Pero Jesús murió, lo crucificaron. Ellos no sabían que había resucitado, tenían las noticias de las mujeres, pero como que estaban ahí medio dudosos de creer o no creer. Como Tomás: si no se aparece, no creo. Tengo que ver para creer. Entonces Jesús se les apareció. Ellos no lo reconocieron. Y después, con una evidencia, ellos se dieron cuenta de que era Jesús. ¿Cuál fue la evidencia? A ver si me prestaron un poco de atención y no fui ahí a modo turbo leyendo. No. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces le fueron abiertos los ojos. Cuando él partió el pan, esa fue la evidencia y el momento en el cual el velo que había en los ojos de ellos se cayeron. Y a ver si recordamos, porque todos aquí saben de Biblia, en qué momento Jesús partió el pan. Rebobinando tiempo atrás.
Vamos, vamos. Los que han estudiado, los que han leído. En la última cena, la Santa Cena, ese fue el momento en el cual Jesús partió el pan y lo convidó a los discípulos. El único momento registrado, la última cena. Ese fue el momento en el cual Jesús, partiendo el pan, iba a anunciar y anunció su muerte. Saliendo de allí ya lo tomaron y lo llevaron ya a crucifixión y todo lo demás. Usted ya se sabe el resto de la historia. Pero ahora Él toma el pan nuevamente y lo comparte con estas dos personas, estos dos discípulos. Pero en vez de anunciar muerte, anunció vida. Llegó el momento en el cual ya Jesús iba a despedirse de todos ellos y ascendió a los cielos. ¿Qué quiero decirte? Usted dirá, bueno, ¿cuál fue la señal que partió el pan? Cualquiera puede partir el pan. ¿Cómo se dieron cuenta que era Jesús, sino que era otro forastero por allí? Cuando usted tiene evidencia de lo que Dios ha hecho en su vida, aunque usted esté cegado y aunque tenga las 1000 vendas en los ojos, usted no va a poder negar nunca el poder de Dios porque usted ya lo ha visto obrar. Sea lo que sea que el diablo ha hecho, Jesús está al momento para que esas vendas se caigan. A veces, aunque no lo creas o no lo sepas, o aunque te hayas preguntado que dónde estaba Dios o que ¿qué onda? ¿Qué está pasando en mi vida? Si está Dios, si está interesado en mi vida, Él está caminando contigo y a veces ni siquiera te das cuenta. Él está en cada momento y no lo puedes ver, pero Él está allí, en el camino a Emaús, donde tu corazón puede volver a arder nuevamente, donde puede dejar de salir de ese glaciar ártico en el que ha caído, para volver a estar nuevamente enardecido por Dios. Como te contaba al principio, para que vuelvas a tener un propósito. Porque si no tienes propósito, no vas a presentar defensa en nada de lo que el enemigo te haga. Y recuerde, no va a ser el diablo el que lo mate y lo meta en una cueva. Va a ser usted mismo quien se meta en una cueva. Y hasta incluso, por no salir, hasta incluso puede adornar su cuevita para hacerla más cómoda y placentera para usted. ¿De qué te estás perdiendo? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y cuando abría las Escrituras? Cuando se lee la palabra de Dios aquí, ¿tu corazón siente algo? Cuando alguien ora, cuando se canta, ¿verdaderamente sientes gozo? ¿Tienes ganas de aplaudir? ¿Tienes ganas de levantar tus manos, de buscar de Dios? No me lo respondo. Yo no soy acá el cura el que va a confesarse. ¿Cómo está tu corazón? Ese es el motivo por el cual Dios te invita a Emaús, para que puedas nuevamente volver a arder. Sin más que decirte, te invito a que te pongas de pie. Tienes dos opciones hoy al finalizar esto, y es, como te contaba ahorita, ser el Lázaro que todo el mundo conocía o pasar de ser Lázaro a pasar a ser el milagro de resurrección de Jesús. Que cuando te vean puedan ver un cambio en tu vida. Porque cuando Lázaro salió ya nadie lo veía igual. O sea, este man ha resucitado después de 4 días, estaba muerto, yo fui a su velorio, me invitaron. Y mira, ahora anda caminando. Se puede decir esto de usted y de mí. Así vamos a dar evidencia del poder de Dios. Porque si no, seríamos solamente aquellos que tienen etiqueta e identidad de hijos de Dios, pero no aquellos que son milagros de resurrección de Él. Él ha venido a resucitarte y a transformarte. Tiene que existir el antes y el después de Cristo en nuestras vidas, si no el evangelio que predicamos es mentira. Tiene que existir
un cambio en nuestras vidas, si no, nada de esto tiene sentido. Porque el Evangelio se hace vivo y se hace real cuando nosotros mismos somos la evidencia de eso. Cierra tus ojos allí donde estás, un momento más, acompáñame y ya terminamos. Amado Dios, declaramos que vuelve aquel sentido a nuestras vidas, Señor, aquel motivo por el cual nos da la razón, Señor, y no nos va a dejar estar quieto allí en una cueva, atado, vendado y de todo un poco. Hay algo por qué hacer, hay algo por qué caminar, hay un propósito que has entregado, Señor. Hay dones, hay talentos, hay tanto que has entregado, Señor. Hay mucho que nos espera allá afuera, principalmente tú. Eres aquel que nos llama porque te quieres convertir en aquel sentido para nuestras vidas, en aquel propósito para nuestras vidas. De modo tal que cuando el mundo se caiga a pedazos y nadie esté a nuestro lado, seas tú quien nos quedes y que podamos decir que contigo nos basta, que eres suficiente, que no sea una cancioncita más o algo que alguien inventó o rimó porque salió perfecto y bonito, sino que sea una evidencia, que sea real, Señor, que podamos evidenciarlo, que sea una experiencia, que volvamos al camino de Maús, Señor, donde verdaderamente vuelves a encender aquello que has depositado en nosotros, porque no se ha muerto, está vivo, Señor. Solo necesita que se lo agite, solo necesita que se le dé un poco de aliento, que se le dé un poco de soplo de vida y que vuelva nuevamente a enardecerse. No queremos ser de aquellos que casi lo lograron, que casi llegaron a la meta, casi. No queremos ser de aquellos, Señor. Queremos ser de aquellos que lo logran, que lo alcanzan, Señor. Que verdaderamente encuentran en ti el sentido y el propósito. Que dejemos de entregarnos nosotros mismos en bandeja a Satanás, Señor. Que dejemos de ser de aquellos que simplemente están por estar, que viven por vivir, que respiran porque respiran. Que seamos de aquellos que caminan por un propósito que nos has entregado, Señor, sabiendo, Señor, que no nos has traído a esta tierra, Señor, para alcanzar un título profesional solamente, para tener un trabajo, para comer, dormir, Señor, e ir al baño. Señor, nos has llamado para algo más poderoso. Hay algo que ni siquiera yo me lo creo, que ni siquiera yo me lo imagino, que ni siquiera nadie de aquí se lo imagina. Pero ese algo ya está predestinado desde la eternidad. Ese algo ya está escrito en el libro celestial. Ese algo ya está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que Dios te está llamando. Es por eso que Dios te está diciendo ven fuera. Porque si no tuvieras propósito, si no tuvieras nada por qué salir, ni siquiera se interesaría por ti. Te dejaría que te mueras, que hieras, que sigas pudriéndote en esa cueva. Pero yo creo que Él ya te ha demostrado que aunque padre y madre te dejaren, Él te recoge. Y que aunque todos te den la espalda, Él es aquel que te mira de frente, sin vergüenza, aunque delante de Él estás desnudo, aunque delante de Él somos los más sucios, los más vil, pero Él nos mira con amor, con ojos de agrado. ¿Qué clase de amor es ese? Aquí por fuera nos ven la pinta nomás. Y así si le caemos bien o mal, imagínese Dios que nos ve todo el día y ve todo lo que somos, toda la mugre y la suciedad que tenemos dentro, y aún así nos ama. Gracias, Señor. Gracias te damos. Damos un fuerte aplauso a ti, despedimos a las redes sociales. Gracias por estar allí. Bendecimos tu vida.